Mi familia decidió que yo era problemática cuando tenía 14 años. Ese fue el año en que dejé de discutir. El año en que aprendí que el silencio era más seguro que defenderme. El año en que descubrí que la ropa gris y los movimientos silenciosos me volvían invisible en las cenas familiares. Andrea está pasando por una fase, dijo mamá a los parientes, con un tono de preocupación que parecía una performance. Siempre ha sido sensible, añadió papá, sacudiendo la cabeza como si yo fuera un cachorro que no dejaba de orinar en la alfombra. Mi hermano mayor, Javier, tenía 20 años en ese momento, radiante y seguro, estudiando negocios en la Universidad Estatal. Él había comenzado la narrativa. Andrea es rara. No habla con nadie. Algo anda mal con ella. Nada andaba mal conmigo. Simplemente estaba cansada de ser criticada por cada palabra que decía. Así que dejé de hablar. Iba a la escuela, sacaba sobresalientes, volvía a casa, hacía mi tarea en mi habitación y evitaba las reuniones familiares siempre que era posible. Leía libros sobre programación de computadoras y soñaba con el día en que podría irme. Estamos preocupados por ti, dijo mamá durante una de sus periódicas actuaciones de madre preocupada, sentándose en mi cama sin ser invitada. Apenas participas en las actividades familiares. Porque las actividades familiares significaban escuchar a Javier presumir de su fraternidad mientras todos aplaudían o ver a mis padres alabar sus logros mediocres mientras mis propios logros pasaban inadvertidos. Estoy bien, dije. Eso es exactamente lo que diría alguien que no está bien, replicó ella, como si hubiera descubierto alguna verdad psicológica profunda. Me obligaron a ver a una terapeuta, la doctora Sofía Torres, una mujer amable de unos 50 años que pasó 3 sesiones confirmando que yo era una adolescente perfectamente normal lidiando con una dinámica familiar difícil. Su hija está mentalmente sana, le dijo la doctora Sofía Torres a mis padres. Es introvertida y está procesando cierta tensión familiar, pero no hay motivo de preocupación. Mis padres la ignoraron por completo. La narrativa de Andrea la problemática se convirtió en el evangelio familiar. Cada momento de silencio era evidencia de mi inestabilidad. Cada vez que elegía leer en lugar de socializar, probaba que algo andaba mal conmigo. Cada límite que establecía era un síntoma. Ella necesita ayuda, dijo papá en Acción de Gracias cuando yo tenía 17 años, como si yo no estuviera sentada justo allí. Ayuda profesional, asintió mamá. Javier sonrió con suficiencia. Siempre ha estado mal. Dejé de asistir a las cenas familiares por completo después de eso. Me gradué de la escuela secundaria con un 4.0, una nota perfecta, obtuve una beca completa para estudiar informática y me mudé a 3 horas de distancia para ir a la universidad. Por primera vez en años, pude respirar. Mis padres lo llamaron huir de sus problemas. Yo lo llamé supervivencia. En la universidad fue donde aprendí que no estaba rota. Mi familia sí lo estaba. Conocí gente que valoraba la inteligencia discreta, profesores que apreciaban la profundidad por encima de la apariencia, amigos que entendían que la introversión no era una patología. Sobresalí en mi programa. Trabajé en 3 empleos a tiempo parcial para complementar mi beca. Empecé a trabajar como autónoma, construyendo sitios web, arreglando vulnerabilidades de seguridad, haciendo consultoría en infraestructura de red. Al llegar a mi 3er año, había ahorrado $850,000. Al graduarme, tenía $2 millones y una oferta de trabajo de un contratista de defensa pagando $1.450.000 al año. Excepcional para una recién graduada. No le conté a mi familia los detalles del trabajo. Les dije que estaba haciendo trabajo informático para el gobierno. ¿Trabajo de secretaria?, preguntó mamá. Técnico, corregí. Ah, como soporte de ti, dijo Javier con desdén. Él estaba trabajando en la firma de bienes raíces comerciales de nuestro padre, ganando $1 millón y viviendo en un condominio que mis padres le habían ayudado a comprar. Algo así, dije. El trabajo requería una habilitación de seguridad de máximo secreto, lo que significaba verificaciones de antecedentes extensas, entrevistas y evaluaciones psicológicas. Pasé todo fácilmente. ¿La doctora Valeria Soto realizó mi primera evaluación psiquiátrica.
Tenía poco más de 40 años, se había educado en Tecnológico de Monterrey y era una de las principales expertas en evaluaciones psicológicas para habilitaciones de seguridad gubernamentales. Eres una de las candidatas más mentalmente estables que he evaluado, me dijo después de nuestra sesión de 3 horas. Fuerte regulación emocional, excelente juicio, sin patrones preocupantes. Mi familia piensa que soy problemática, dije. Ella levantó una ceja. ¿Basándose en qué? Soy callada. No me involucro en dramas familiares. Establezco límites. ¿La doctora? Valeria Soto tomó nota. Esos son signos de salud, no de enfermedad. Necesitaré evaluarte trimestralmente durante el próximo año como parte del mantenimiento de tu habilitación, pero no anticipo ningún problema. Tenía razón. Cada 3 meses me reunía con la doctora Valeria Soto. Cada vez ella confirmaba lo que yo ya sabía, estaba bien. Mi carrera se aceleró. En 2 años, estaba gestionando proyectos clasificados por valor de $200 millones de pesos. En 4 años, estaba liderando un equipo de 15 ingenieros en contratos que sumaban $1,150 millones de pesos al año. Mi salario alcanzó los $3 millones de pesos. Luego $4,100,000 pesos. Y después, con bonificaciones y participación en las ganancias de los proyectos que lideraba, más de $6,800,000 pesos al año. Compré una casa, una pequeña de 3 habitaciones en un vecindario tranquilo. Invertí con cuidado. Vivía cómodamente pero no ostentosamente. Veía a mi familia 2 veces al año, Navidad y Acción de Gracias, obligaciones que soportaba en lugar de disfrutar. ¿Todavía haciendo cosas de computadoras?, preguntaba Javier, su tono sugiriendo que estaba desperdiciando mi potencial. Sí. Andrea nunca ha sido ambiciosa, decía papá. Algunas personas simplemente se sienten cómodas con la mediocridad. Yo asentía y no decía nada, de la manera en que había aprendido a hacerlo a los 14 años. Lo que no sabían era que yo tenía una habilitación de seguridad máximo secreto / información compartimentada sensible. Lo que no sabían era que hacía consultoría en sistemas de ciberdefensa que protegían infraestructura nacional crítica. Lo que no sabían era que mi trabajo literalmente mantenía al país a salvo. No se lo dije porque no me creerían, o peor, encontrarían una manera de minimizarlo. Así que me quedé callada, los visitaba 2 veces al año, y construí mi vida en paz. Entonces, mi tío murió, y todo cambió. El tío Armando era el hermano mayor de mi padre, rico y sin hijos. Había hecho su fortuna en inversiones tecnológicas en la década de 1990 y se había retirado a los 55 años. Siempre me había caído bien. Era uno de los pocos miembros de la familia que no me trataba como si fuera defectuosa. Habíamos congeniado por nuestro interés compartido en la tecnología, aunque nunca le había contado el alcance completo de mi trabajo. Cuando murió repentinamente a los 68 años de un ataque al corazón, la familia se reunió para el funeral. Javier ya estaba calculando las partes de la herencia antes de que el tío Armando fuera enterrado. Valía al menos $170 millones de pesos, le oí decirle a nuestro padre. Dividido en 4, son $42,5 millones de pesos para cada uno. Armando siempre fue generoso, asintió papá. Cuidará de la familia. La lectura del testamento fue programada para una semana después del funeral. Nos reunimos en la oficina legal de Guzmán y Asociados. El abogado del tío Armando, Gerardo Guzmán, era un hombre distinguido de unos 60 años con cabello plateado y una expresión indescifrable. El patrimonio de Armando asciende a un total de $143 millones de pesos, comenzó. Ha hecho arreglos muy específicos. Javier se inclinó hacia adelante. Papá sacó su teléfono para tomar notas. Mamá se ajustó sus perlas. A su hermano, Ricardo, $1,700,000 pesos. Papá asintió, luciendo ligeramente decepcionado. A su sobrino, Javier, $1,700,000 pesos. El rostro de Javier se crispó, pero no dijo nada. A su cuñada, Verónica, $850,000 pesos. Mamá sonrió tensamente. Silencio. Luego Javier explotó. ¿Qué? Papá se levantó.
Eso es imposible. El rostro de mamá se puso pálido. Debe haber un error. Yo me quedé perfectamente quieta, con las manos dobladas en mi regazo, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Gerardo Guzmán mantuvo la calma. No hay error. Armando actualizó su testamento hace 8 meses. Fue muy claro acerca de sus intenciones. Esto es una locura, dijo Javier, elevando la voz. Andrea apenas le hablaba. Es mentalmente inestable. No puede manejar esa cantidad de dinero. Armando estaba al tanto de la historia psicológica de Andrea, dijo Gerardo con cuidado. Aún así tomó esta decisión. ¿Qué historia psicológica?, pregunté en voz baja. Javier se volvió hacia mí. Todo el mundo sabe que has tenido problemas desde que eras una adolescente. No estás equipada para manejar esto. Armando dejó una carta e interrumpió Gerardo. ¿Quieren que la lea? Sí, dije. Gerardo sacó un sobre y comenzó a leer. El silencio en esa oficina fue ensordecedor. Luego Javier se levantó. Vamos a impugnar esto. 3 semanas después, recibí la demanda. Javier era el demandante principal, con mis padres como demandantes de apoyo. La petición alegaba que yo carecía de capacidad mental para gestionar el fideicomiso debido a una inestabilidad psicológica documentada que se remontaba a la adolescencia. Querían que todo el fideicomiso fuera redistribuido a Javier, a quien describían como financieramente responsable y mentalmente sano. Llamé a Gerardo Guzmán. Me lo esperaba, dijo con calma. Armando también. Por eso lo estructuró como un fideicomiso con provisiones protectoras específicas. Pueden ganar. No si demostramos que eres mentalmente competente, lo cual no debería ser difícil. Tienes una habilitación de seguridad de máximo secreto. El gobierno no se las concede a individuos inestables. Mencionarán mis años de adolescencia. La terapia. ¿La terapeuta te diagnosticó algo? No. Dijo que yo estaba sana. Entonces no tenemos nada de qué preocuparnos. Te remitiré a una excelente abogada que se especializa en litigios de fideicomisos. Así fue como conocí a Jimena Ríos, una mujer de ojos perspicaces de unos 50 años que había pasado 20 años protegiendo fideicomisos de desafíos frívolos. El caso de tu hermano es débil, dijo durante nuestra primera reunión para revisar la demanda. Está alegando que eres mentalmente inestable basándose en que eras callada de adolescente. Eso no va a prosperar. Mi familia testificará que yo era problemática, que necesitaba ayuda, que siempre he sido inestable. Jimena sonrió. Y luego traeremos a profesionales de la salud mental reales que te han evaluado. A ver, ¿has tenido evaluaciones psiquiátricas recientes? Trimestrales durante 5 años para mi habilitación de seguridad. Su sonrisa se amplió. Perfecto. Se van a arrepentir muy pronto de esta demanda. Comenzó la fase de descubrimiento de pruebas. El abogado de Javier, un litigante agresivo llamado Alejandro Castro, solicitó documentación exhaustiva, todos los registros médicos, historial de empleo, detalles sobre mi trabajo informático para el gobierno y mi estado psiquiátrico actual. Jimena respondió con un movimiento estratégico. Proporcionó mi título de empleo, analista superior de ciberseguridad, contratista de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero citó los privilegios de seguridad nacional para los detalles del proyecto. También proporcionó una carta de mi empleador confirmando mi habilitación máximo secreto / información compartimentada sensible y excelentes revisiones de desempeño. Alejandro Castro llamó 2 días después, según Jimena. Su cliente tiene una habilitación de máximo secreto, había dicho, sorprendido. Sí. Mantenida continuamente durante 5 años con evaluaciones psiquiátricas trimestrales. Los demandantes no estaban al tanto de esto. Claramente. Esto no cambia el problema central. La enfermedad mental se puede ocultar. No de psiquiatras gubernamentales que realizan evaluaciones de habilitación de seguridad, replicó Jimena. Pero si desea proceder y hacer que sus clientes le expliquen a un juez por qué creen que saben más que psiquiatras formados en Tecnológico de Monterrey e investigadores de seguridad federales, adelante. La fecha del juicio fue fijada para dentro de 6 semanas. La sala del tribunal estaba fría, tanto literal como atmosféricamente.
Presidía el juez Fernando Zúñiga, un hombre severo de unos 60 años, conocido por su intolerancia hacia las demandas frívolas. Javier se sentó con mis padres y Alejandro Castro. Yo me senté con Jimena. La galería estaba casi vacía, excepto por unos pocos observadores y un taquígrafo judicial. Alejandro Castro abrió con su caso. Su señoría, este es un asunto sencillo de capacidad mental. Andrea Anderson tiene una historia documentada de inestabilidad psicológica que se remonta a la adolescencia. Era retraída, poco comunicativa y requirió intervención terapéutica. Su propia familia ha expresado consistentemente preocupación por su salud mental. Señaló a mi familia. Los demandantes buscan proteger un fideicomiso sustancial de la mala gestión por parte de alguien que carece de la capacidad para manejarlo responsablemente. Mi padre subió al estrado primero. Señor Anderson, ¿puede describir el comportamiento de su hija durante su adolescencia? P. Apá se acomodó en su testimonio como si lo hubiera ensayado. Andrea era problemática. Se aisló, se negó a participar en actividades familiares, apenas hablaba con nadie. Estábamos muy preocupados. ¿Buscaron ayuda para ella? Sí. La llevamos a una terapeuta cuando tenía 16 años. ¿Y cuál fue el resultado? La terapeuta dijo que estaba bien, pero nosotros sabíamos más. Un padre conoce a su hijo. Alejandro asintió con simpatía. ¿Ha mejorado su comportamiento con los años? No, sigue siendo retraída, apenas se comunica con la familia, se mantiene a sí misma. Afirma trabajar para el gobierno, pero nunca hemos visto evidencia de eso. Es evasiva sobre su vida. En su opinión, ¿es capaz de gestionar 139 millones de dólares de pesos? Absolutamente no. Apenas puede gestionar relaciones familiares normales. Mi madre testificó después, su actuación rezumaba falsa preocupación. Andrea siempre ha sido frágil, dijo, secándose ojos completamente secos. Como madre, simplemente sabes cuando algo anda mal. Nunca ha sido capaz de manejar el estrés o la responsabilidad. El testimonio de Javier fue el más agresivo. Mi hermana tiene serios problemas psicológicos, afirmó con confianza. Ha sido inestable desde que éramos niños. Se aisló, rechazó la ayuda, y ahora afirma tener algún trabajo importante en el gobierno del que ninguno de nosotros ha visto pruebas. ¿Cree que es capaz de gestionar el fideicomiso? No. Lo desperdiciará o tomará malas decisiones. Alguien responsable necesita supervisar este dinero. ¿Alguien como usted? Sí, yo trabajo en finanzas. Entiendo la gestión del dinero. Soy la elección lógica. Alejandro Castro terminó su caso, luciendo satisfecho. Entonces Jimena se levantó. Su señoría, me gustaría llamar a la doctora Sofía Torres. Mi terapeuta adolescente entró, ahora con casi 70 años, conservando la misma actitud amable. Después de jurar decir la verdad, Jimena comenzó, doctora Torres, usted evaluó a Andrea Anderson cuando tenía 16 años. ¿Puede informarle al tribunal sobre esa evaluación? Andrea era una adolescente perfectamente sana lidiando con una dinámica familiar difícil. Era introvertida, inteligente y estaba estableciendo límites apropiados. No encontré evidencia de enfermedad mental o inestabilidad. ¿Recomendó tratamiento continuo? No. Les dije a sus padres que estaba bien y que no necesitaba terapia. Parecieron decepcionados con esa evaluación. ¿Decepcionados? Querían que le diagnosticara algo. No pude porque no había nada que diagnosticar. Alejandro Castro se negó a contrainterrogar. Jimena sonrió. Me gustaría llamar a nuestra próxima testigo, la doctora Valeria Soto. Entró una mujer de unos 45 años, vestida con un traje profesional y llevando una impresionante carpeta de documentos. Tenía la confianza silenciosa de alguien que sabía exactamente cuán creíble era. Después de jurar decir la verdad, Jimena comenzó. Doctora Soto, por favor, declare sus credenciales. Soy una psiquiatra licenciada, graduada de la Facultad de Medicina de Tecnológico de Monterrey, con una especialidad en evaluaciones psicológicas para habilitaciones de seguridad gubernamentales. He realizado más de 3.000 de tales evaluaciones en mi carrera.
¿Cómo conoce a Andrea Anderson? La he evaluado trimestralmente durante los últimos 5 años como parte del mantenimiento de su habilitación de seguridad de máximo secreto. La sala del tribunal se quedó en silencio. El rostro de Javier se enrojeció. Mis padres intercambiaron miradas de asombro. Jimena continuó. ¿Puede explicar lo que requiere una habilitación de seguridad de máximo secreto? Es una de las habilitaciones de seguridad más altas otorgadas por el gobierno de los Estados Unidos. Los candidatos se someten a verificaciones de antecedentes extensas, entrevistas y evaluaciones psicológicas. Evaluamos la estabilidad mental, el juicio, la confiabilidad y la fiabilidad. Los estándares son extremadamente rigurosos, y Andrea aprobó estas evaluaciones. No solo aprobó, es una de las personas más mentalmente estables que he evaluado. Excelente regulación emocional, juicio superior, fuerte carácter moral y gestión de estrés excepcional. La ha evaluado 20 veces durante 5 años. Sí. Cada 3 meses según lo requerido para su nivel de habilitación. ¿Y su evaluación ha sido consistente? Jimena sacó documentos. Su señoría, estoy presentando los informes de evaluación de la doctora Soto, junto con cartas de la Secretaría de la Defensa Nacional confirmando el estado de habilitación y el desempeño ejemplar de la señora Anderson. El juez Fernando Zúñiga examinó los documentos, su expresión cambiando de neutral a abiertamente escéptica hacia los demandantes. Jimena se volvió hacia la doctora. Soto. Doctora, los demandantes han alegado que la señora Anderson era problemática de adolescente, retraída y que requería terapia. ¿Le preocupa esto? En absoluto. La introversión no es una patología. Establecer límites con miembros de la familia difíciles es saludable, no problemático. Lo que sí me parecería preocupante sería alguien que no pudiera establecer límites o que buscara constante validación externa. En su opinión profesional, ¿es Andrea Anderson capaz de gestionar 139 millones de dólares de pesos de un fideicomiso? Absolutamente. Ella gestiona proyectos clasificados por valor de decenas de millones de dólares para el gobierno federal. Ejerce un juicio sólido bajo presión extrema. Está más cualificada que la mayoría de la gente para manejar una responsabilidad financiera significativa. Gracias, doctora Soto. Alejandro Castro se puso de pie para el contrainterrogatorio, luciendo considerablemente menos seguro que antes. Doctora Soto, ¿no es posible que alguien oculte una enfermedad mental, incluso de un profesional capacitado? En una sola evaluación, quizás. A lo largo de 20 evaluaciones que abarcan 5 años, con verificaciones de antecedentes exhaustivas y entrevistas con colegas, habríamos visto patrones. Pero, señor Castro, el gobierno federal confía a Andrea Anderson información que podría afectar la seguridad nacional. La han investigado más a fondo de lo que usted ha investigado a cualquiera en su vida. Si fuera inestable, su habilitación habría sido revocada de inmediato. Alejandro Castro se sentó. Jimena llamó a un último testigo, Gerardo Guzmán, el abogado del tío Armando. Señor Guzmán, Armando Anderson estaba al tanto de la habilitación de seguridad y la carrera de su sobrina. Sí. Tenía amigos en el sector de la defensa y preguntó por ella. Estaba inmensamente orgulloso de sus logros. ¿Tenía preocupaciones sobre su capacidad mental? Ninguna en absoluto. Específicamente me declaró en reuniones que Andrea era el miembro más capaz de su familia y confiaba completamente en ella. Gracias. El juez Fernando Zúñiga convocó a un breve receso. Cuando nos reunimos de nuevo, el juez Fernando Zúñiga miró directamente a mi hermano. He revisado la evidencia presentada. Esta es una de las demandas más infundadas que he visto en 20 años en el tribunal. El rostro de Javier se puso rojo. Los demandantes alegan que la acusada carece de capacidad mental basándose en ser callada de adolescente. Mientras tanto, la acusada posee una de las habilitaciones de seguridad más altas otorgadas por el gobierno de los Estados Unidos, gestiona proyectos clasificados por valor de millones. Y ha sido evaluada consistentemente como excepcionalmente estable mentalmente por psiquiatras formados en Tecnológico de Monterrey y federales. La voz del juez Fernando Zúñiga se endureció. Los demandantes o no se molestaron en aprender hechos básicos sobre su propia familiar, o lo sabían y presentaron esta demanda de todos modos. Cualquiera de los escenarios es inaceptable.
Mi padre se movió incómodo. Mi madre se quedó mirando sus manos. Armando Anderson tomó una decisión informada de dejar su patrimonio al miembro de la familia que consideró más capaz. Nada de lo presentado aquí sugiere que se equivocó. El fideicomiso se mantiene tal como está escrito. Hizo una pausa. Además, estoy sancionando a los demandantes con $1.300.000 por presentar una demanda frívola, más los honorarios legales de la señora Anderson de $750.000. Un total de $2.050.000, dividido entre los 3 demandantes. El mazo golpeó. Caso desestimado. Javier se levantó, su rostro púrpura de rabia. Esto es. Ella les ha estado mintiendo durante años. Señor Anderson, un arrebato más y lo declararé en desacato, advirtió el juez Fernando Zúñiga. Ella trabaja para el gobierno. Tiene una habilitación de máximo secreto. Alguacil, retire al señor Anderson. Mientras la seguridad se acercaba, Javier se giró hacia mí, su voz quebrándose. Nos dejaste pensar que no eras nadie. Nos dejaste pensar que eras solo una secretaria de bajo nivel. Lo miré con calma. Nunca dije que era una secretaria. Lo asumisteis. Te corregí una vez, y me ignoraste. Así que dejé de intentarlo. Teníamos derecho a saberlo. No dije en voz baja. Teníais el derecho de preguntar con respeto, de creerme cuando respondía, de mostrar un interés básico en mi vida. En su lugar, elegisteis la burla. Eso es culpa vuestra, no mía. Mi madre finalmente habló, su voz temblaba. ¿Cómo pudiste ocultarnos esto? Porque pasasteis toda mi infancia diciéndome que era problemática, rota e inestable. ¿Por qué compartiría mi éxito con personas que querían que fracasara? Papá se levantó, su rostro duro. Somos tu familia. Sois personas que comparten mi ADN, corregí. La familia requiere respeto, apoyo y creencia. Nunca me habéis ofrecido esas cosas. El alguacil acompañó a Javier fuera, todavía gritando. Mis padres lo siguieron sin decir otra palabra. Fuera de la sala del tribunal, Jimena me apretó el hombro. Lo hiciste genial. Gracias por todo. Las sanciones y los honorarios serán pagados en un plazo de 30 días. Si apelan, lo cual dudo, buscaremos sanciones adicionales. ¿La doctora? Valeria Soto se acercó a nosotras. Andrea, quería que supieras que no tuve que exagerar nada allí dentro. Cada palabra fue cierta. Eres una de las personas más mentalmente sanas que he evaluado. Eso significa mucho. Tu familia está equivocada acerca de ti. Siempre lo han estado. Espero que hoy eso haya quedado demostrado. Mientras caminaba hacia mi coche, mi teléfono vibró con mensajes de texto de Javier. Eres una mentirosa. Manipulaste al tío Armando. Encontraremos una manera de demostrar que eres inestable. Bloqueé su número, luego bloqueé los números de mis padres. Conduje a mi casa tranquila, preparé té y me senté en mi porche trasero a ver el atardecer. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente libre. Las sanciones fueron pagadas 28 días después. Mi familia no apeló. Usé el fideicomiso del tío Armando exactamente como él había esperado. Invertí en compañías emergentes de ciberseguridad, financié becas para mujeres en campos STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y establecí una fundación que apoya servicios de salud mental para jóvenes que lidian con dinámicas familiares tóxicas. La fundación se llamó la Fundación Armando Robles para la Fuerza Silenciosa. 6 meses después del juicio, recibí una carta de Javier. Casi la tiré, pero la curiosidad ganó. Andrea, he pasado 6 meses enfadado contigo, con el tío Armando, con el tribunal, pero sobre todo he estado enfadado conmigo mismo. He tenido que enfrentar el hecho de que no te conozco en absoluto. Que nunca intenté conocerte. Que pasé toda nuestra vida asumiendo que eras menos que yo cuando la verdad era lo contrario. No pido perdón. No lo merezco. Solo quería que supieras que finalmente entiendo lo que perdí cuando elegí la burla en lugar de la curiosidad. Estuviste allí todo el tiempo, haciendo cosas increíbles, y yo fui demasiado arrogante para verlo.
Espero que construyas algo asombroso con el regalo del tío Armando. Espero que olvides que existimos. Javier. La leí 2 veces, luego la archivé. No perdón, sino reconocimiento. Eso era algo. Mis padres nunca se comunicaron. Escuché a través de la familia extendida que le contaron a todo el mundo que yo había robado la herencia mediante manipulación, que el juez había sido engañado, que yo todavía era problemática y que eventualmente les daría la razón. Que piensen eso, sus opiniones dejaron de importar el día que el mazo del juez Fernando Zúñiga golpeó. 2 años después del juicio, fui ascendida a directora de operaciones de ciberseguridad, supervisando proyectos por valor de $5.800 millones de pesos al año en múltiples agencias gubernamentales. Seguía viendo a la doctora Valeria Soto trimestralmente para mis evaluaciones de habilitación. ¿Cómo van las cosas?, preguntó durante una sesión. Bien, tranquilo, productivo. ¿Algún contacto con tu familia? Ninguno. Es pacífico. Ella sonrió. Sabes, en todos mis años haciendo estas evaluaciones, nunca he visto a alguien tan completamente malinterpretado por su propia familia. La disonancia cognitiva entre quién pensaban que eras y quién realmente eres es notable. Necesitaban que yo fuera pequeña para que ellos pudieran sentirse grandes. ¿Y ahora? Ahora no necesito su opinión sobre mí para saber mi valor. Tengo las evaluaciones de habilitación de seguridad para eso. Ambas reímos. Salí de esa sesión y conduje hasta la tumba del tío Armando, algo que hacía trimestralmente, el mismo horario que mis evaluaciones psiquiátricas. La fundación financió su beca número 100 el mes pasado, le dije. Una joven de un hogar abusivo, beca completa para el Tecnológico de Monterrey para informática. Me recuerda a mí. El sol de la tarde calentaba la lápida. Gracias por verme, tío Armando. Por conocerme cuando mis propios padres no pudieron. Por confiarme esto. Me levanté para irme, luego hice una pausa. Ah, y el negocio de Javier está pasando apuros. La firma de bienes raíces de papá perdió 3 clientes importantes. Las amigas de mamá siguen preguntándole por su hija que trabaja para el gobierno, y ella tiene que admitir que en realidad no sabe lo que hago. Sonreí. Resulta que a la hija problemática le va muy bien. Mientras me alejaba, pensé en la yo de 14 años. Callada, menospreciada, convencida de que algo andaba mal con ella. Deseé poder decirle, no estás rota. Eres estratégica. Te estás protegiendo de personas que quieren menospreciarte. Y un día, construirás algo tan innegable que sus opiniones se volverán irrelevantes. Sigue construyendo en silencio. La gente que importa te verá. Los que no, pasarán el resto de sus vidas explicándoles a otros por qué ellos